el micrófono. Gracias. Gracias. Escuela Nacional de Estudios Superiores en León, Guanajuato, ¿cómo andamos? La Inés. León, Guanajuato. No estamos. Muy bien. Fundación Universitaria Católica Unicatólica de Santiago de Cali, Colombia. ¿No estamos? No. Espero que se conecten. Y la normal ya la pasamos. Y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bueno, esperemos que puedan resolver sus problemas y se integren pronto. Además, ¿sí? Ahora recuerden que las sedes, les pedimos por favor que hay que apagar el micrófono. ¿Sí? Por favor. Todavía escuchábamos por ahí un poco de sonidos de algunas de las sedes. Bien, ¿les parece que empecemos? ¿Están de acuerdo? Si alguien se opone, pues no, vamos a empezar, ¿no? Pues buenas tardes, todos y todas, tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidas a esta última sesión prácticamente de nuestro curso. ¿Recuerdan qué sesión sería esta? La penúltima, no, bueno. La 14, nuestra sesión número 14. Con esto terminamos con esta sesión, terminamos el recorrido por la educación superior, hemos hecho un viaje que creo que ha sido muy exitoso y que un poco la idea del curso es los asistentes, quienes han estado con nosotros, con los ponentes, tengan una idea de cómo está nuestro sistema de educación superior en sus distintos niveles, tipos y organizaciones. Yo esperaría que un participante en este curso pudiera, al finalizar la próxima semana, poder describir las principales características de nuestro sistema de educación superior en sus diferentes estratos o subsistemas, como les llamamos aquí. Creo que el recorrido ha sido interesante, fructífero, y para cerrar, creo yo que con un broche de oro este recorrido, pues tenemos ahora una invitada de lujo, la doctora Judith Zubieta, que es una experta en el tema. ¿Cuál es nuestro tema? El tema de hoy, educación superior abierta y a distancia. No, sí, no, pero es que ellos lo tienen que decir, yo no. ¿Para qué? O leer, ¿saben leer o leer? Estamos leyendo. En realidad esta es una especie como de eje que atraviesa todos los subsistemas que hemos revisado. Ya no es un subsistema aparte, como cerramos con la presentación del doctor Rodríguez la semana pasada. Entonces, creo que esta es una dimensión transversal a todos los sistemas, y qué mejor que Judith, que es una experta en el tema, para cerrar con esta visión del sistema de educación superior, o los sistemas de educación superior, con esta visión de este tipo de sistema. Haré una presentación muy rápida de la doctora Zubieta. Ella forma parte del seminario de los académicos que integran el Seminario de Educación Superior, doctora en sistemas por la Universidad de Pensilvania, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en la actualidad,
hasta muy recientemente fue titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra universidad, del 12 al 15. Fue presidenta electa del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, ECOESAD, y ha sido vicepresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana en el periodo del 12 al 14. Sería innumerable aquí describir todos los programas en los que participa como docente en licenciatura, los programas de maestría y doctorado. Ha dirigido tesis en todos estos niveles, ¿para qué enumerarlas? Pero ha dirigido muchas y publicado numerosos artículos. Recuerden que en la página del curso está la semblanza en extenso, entonces ahí podrían ver. Estuve revisando el currículum de la doctora y hay 67 páginas, entonces, de currículum, entonces dije, no. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Y yo me siento muy honrado de considerarme tu amigo, ¿no? Y pues estoy muy contento de que estés aquí y que cierres las sesiones formales, porque la próxima semana es de reflexión, es una mesa redonda con los coordinadores, ¿no? Entonces, Judith, pues bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, y es todo tuyo. Muchas gracias Jorge por invitarme a participar en este curso. Cada 2 años más o menos participo en el curso, de tal suerte que algunas caras conocidas son de ediciones anteriores de este curso, que a mí me parece que es indispensable cuando en un país como el nuestro, en donde las necesidades educativas son tantas y en donde los problemas educativos también son tan numerosos y a veces tan mal planteados. Quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes y también a los que nos acompañan en la distancia, por estar en viernes, que yo sé que este seminario, este curso siempre es en viernes, pero en particular en México, eso a lo mejor no lo saben nuestros colegas colombianos, en México este es un viernes de un puente o de un fin de semana largo, porque el lunes no laboramos, pues porque todavía tenemos ánimos para festejar la Revolución Mexicana. Entonces, yo les agradezco mucho que estén aquí, que estén pendientes de mi participación. Y pues sin más, voy a empezar a elaborar un poco el tema, y quise darle a mi presentación el énfasis en el tema de políticas de la educación superior en nuestro país, pues que de repente las vemos tan desarticuladas, tan mal planeadas y mucho peor implementadas. Entonces, bueno, sin más, voy a platicarles para dónde tengo yo que apuntar. Ahí está. Bueno, más o menos este va a ser el contenido. Vamos a hablar un poco de la evolución de los modelos. Yo creo que podemos pensar en que pasamos de los modelos presenciales a los modelos no presenciales, con una bifurcación pues que permanentemente está modificándose, ampliándose y no está acabada. Y todavía no sabemos qué cosa es lo que sigue. Después les voy a presentar algunas cifras de la situación actual de la educación abierta y a distancia en México. Vamos a hablar un poquito de la regulación o de la falta de regulación de acreditación y certificación, lo cual pues se relaciona mucho con el tema de la calidad, que es un tema verdaderamente delicado cuando hablamos de modalidades no presenciales, pues porque ha habido muchas instituciones o familias o personas con ganas de hacer negocio, de hacer dinero, y entonces a un garage con televisión le llaman campus virtual. Desde ahí hasta pues lo que quieran, echando mano de todas las plataformas
de acceso gratuito que están disponibles en Internet. Y finalmente vamos a hablar de retos, de un poco de perspectivas, y el énfasis que yo le quiero dar a esa parte es de desafíos para estas modalidades no presenciales, que yo creo que llegaron para quedarse, pero que no necesariamente queremos que se queden como están. Entonces, bueno, sin más, yo creo que la evolución de la educación en cuanto a las formas, a las modalidades en las que la educación se imparte o se ofrece, va mucho de la mano con los medios. Y entonces la evolución de los medios va marcando algunas incluso teorías pedagógicas y sobre la cognición. Y el caso de la educación a distancia no es la excepción. Yo quiero decirles que cuando digo educación a distancia me refiero a educación e-learning, m-learning, educación virtual y todos estos nombres que con fines de mercadotecnia algunas personas piensan que los hace especiales o que se pueden diferenciar. Pero yo me refiero a todo ello como educación a distancia. Más adelante voy a abundar un poquito justamente en el conflicto de esta falta de definición conceptual que va de la mano con la falta de regulación. Entonces, de una vez les adelanto, las leyes en México, bueno, la Ley General de Educación, habla de educación no escolarizada, lo cual es verdaderamente una barbaridad y es increíble que la SEP todavía no haya hecho nada por modificar eso, porque no escolarizado no quiere decir no presencial. No escolarizado pareciera como que no tiene una formalidad académica, no tiene un diseño curricular, no tiene un principio y un fin, no tiene un plan de estudios. Y pues eso no es lo que queremos entender como educación superior, abierta y a distancia, en nuestro país, por lo menos en nuestro país. Entonces, bueno, pues si pensamos en uno de los medios como la voz, el discurso, la oralidad, pues desde luego esa es la que nos acompaña desde la Universidad de Bolonia y esa ha estado presente prácticamente en todas las instituciones de educación superior de nuestro país, pues desde su fundación de la primera, la universidad que era Real y Pontificia de México, que es el antecedente de la UNAM hoy. Después empezaron a trabajarse textos escritos y entonces los escritos se mandaban por correo postal, era esa educación por correspondencia. No era propiamente educación superior, pero era educación. Había cursos que podían enseñar ciertos oficios. Y entonces yo considero que es muy valioso que nosotros tengamos en cuenta esos primeros esfuerzos, digamos, que se dieron pues prácticamente en toda Latinoamérica para incluir a los colegas de Colombia. Y fíjense ustedes que algo que yo acabo de descubrir es que la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en 1899 inició un programa de clases en donde utilizaban filmes, que eran pues unas como películas, eran unas películas delgaditas sobre las cuales se escribía y entonces se pasaba en los salones de clase, estaba esa especie de filmoteca en la biblioteca, una copia, y los alumnos podían regresar a revisar esos filmes cuando no entendían algo de la... Es que yo soy gritona y entonces no me gusta. ¿Así está bien? Ok. Bueno, entonces, esto desde 1899. Después empezamos a incorporar otro tipo de medios, como la imagen y la voz, y entonces, bueno, surgieron los audiovisuales, que, dicho sea de paso, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que es el Ministerio de Educación de México, en 1947 forma una Dirección General de Audiovisuales. Entonces, bueno, es otra manera de empezar a incorporar recursos a la educación.
Después se utilizó el circuito cerrado de televisión y esto se hizo como parte de la labor docente de la Facultad de Medicina de la UNAM y en particular desde el Hospital Juárez. Entonces había clases, había sesiones por circuito cerrado de televisión para los médicos. Después, eso fue en 1952, después el Poli, a principios de la década de los 60, empezó a dar clases. Mi papá, de hecho, dio clases de matemáticas por televisión en Canal 11, era Canal 11, y posteriormente la SEP instaura formalmente el modelo de la telesecundaria, que es un modelo que se vuelve formal en 1968, pero que en realidad constituye un esfuerzo muy serio y un compromiso, pareciera, con las personas que no tienen la posibilidad de acceder a las localidades, pueblos, ciudades, metrópolis, que en donde se encuentran las instituciones educativas. Entonces, ese es un esfuerzo muy loable que se desarrolló y que sigue vigente. Después se hizo la red EduSat, que continuó, con ese gran esfuerzo. Y posteriormente, cuando surge las tecnologías y las tecnologías empiezan a invadir prácticamente todos los espacios de nuestra vida, el educativo desde luego entre ellos, pues entonces tenemos que aprovechar la voz, los datos, las imágenes y las posibilidades de interacción que nos da Internet, la web 2.0, para modificar los esquemas evaluativos, los modelos pedagógicos, digamos, y entonces ahí es donde surge la universidad, la Universidad Virtual del TEC de Monterrey. Esa es la primera formalmente que arranca educación a distancia, en línea, e-learning, virtual, como le quieran llamar, pero se llama Universidad Virtual del TEC, que después dio paso al TEC Milenio. Entonces, ese es, digamos, un resumen muy grande, y mi crítica a los pedagogos y a los psicólogos educativos, ¿no? Usted es psicólogo educativo, es que la tecnología les va ganando. La tecnología es la que está jalando la educación y no al revés. Entonces surgen nuevas tecnologías y entonces adaptamos los modelos pedagógicos para que puedan hacer uso de esa tecnología en lugar de que fuera al revés. Y a mí me parece que ahí es donde tenemos que poner el dedo en el renglón, porque yo creo que debe haber modelos educativos que demanden nuevas tecnologías, que demanden nuevas facilidades, nuevas articulaciones, nuevas aplicaciones, digamos, de la tecnología, y eso hasta la fecha no ha sucedido. Siempre ha sido al revés. Entonces, ¡ay, qué pena! Y qué pena, sobre todo porque en este país la educación, llámese pedagogía, llámese educación como carrera, llámese psicología educativa como un campo de profesionalización dentro de la psicología, son las carreras que mayor matrícula tienen a nivel licenciatura de nuestro país desde hace mucho tiempo. Hace mucho que desbancaron derecho, hace mucho que desbancaron contaduría, administración. Ahora estamos inundados de pedagogos, ¿no? Y entonces uno se pregunta cómo es posible que tengamos una reforma educativa que es laboral y que no tiene nada de educativo, teniendo a tanto pedagogo y tantas personas formadas en estudios de la educación. Pues lo mismo aplica para la educación mediada por tecnologías, que ese es, digamos, un concepto que abarca todas las diferentes nomenclaturas que hay en el mundo sobre la educación no presencial. En particular la UNAM, en el rectorado del el doctor Pablo González Casanova, un gran sociólogo y un gran visionario y un mexicano
comprometido con la democracia. Durante su rectorado, que fue muy breve, él hace, a mi consideración, la mayor aportación que tuvo la universidad en ese rectorado, en ese periodo, que fue la creación del SUA, el Sistema Universidad Abierta. Y el Sistema Universidad Abierta tenía, de acuerdo a su decreto de creación, que fue aprobado naturalmente por el Consejo Universitario, en fin, en 1972, tenía esos propósitos. Estaba destinado a democratizar la educación, o sea, extender la educación universitaria a grandes sectores que de otra manera no tendrían posibilidad de hacerlo. ¿En quién estaba pensando principalmente don Pablo? Pues yo creo que en todas las personas que trabajan y que no pueden venir a la universidad a clases de 8 a 9 y luego de 12 a 1 y luego la otra es de 4 a 6 y de repente los horarios en las universidades, sobre todo en las universidades públicas a partir justamente de los 70, que es cuando empieza el proceso de masificación en serio de la educación superior, pues tienen que hacer este tipo de horarios y entonces se necesita pues ser un estudiante de tiempo completo para poder asistir y para poder inscribirse y cursar una carrera. Entonces, don Pablo toma eso en consideración y entonces le interesa muchísimo que estas personas que solamente pueden venir a ratitos tengan la posibilidad de hacerlo. Y entonces hay un énfasis desde luego en el aprendizaje, reconociendo que no solamente se puede aprender en un espacio cerrado, en un horario de 6 a 7 y con un montón de personas y de compañeros junto a uno, cada quien con su propio estilo de aprendizaje. Entonces, nosotros los maestros de la educación presencial siempre suponemos que nuestros alumnos todos aprenden igual. Y en verdad, porque el mensaje siempre es el mismo. No tenemos materiales especialmente diseñados para alumnos que aprenden de manera visual. No tenemos materiales. Ahora con las tecnologías recién estamos empezando a darnos cuenta que hay alumnos que les encanta andar en el YouTube porque la cosa auditiva y la cosa visual juntas les comunican y les apetecen mucho más y a lo mejor apelan más a sus propios estilos de aprendizaje. Sin embargo, en la presencial, pues eso no ha sucedido. Y entonces, en esta modalidad abierta, que quiere decir la universidad abre sus puertas y entonces reconoce otro tipo de espacios para el aprendizaje, en donde el alumno tiene que empezar a responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje. Ya no es nada más la responsabilidad del profesor como actor y el estudiante como actor pasivo, ¿no? Sino que ahora el estudiante tiene que encontrar una forma de estudiar, tiene que organizar sus tiempos y tiene que volverse un poquito autodidacta, con la guía de los maestros y con sesiones presenciales que se van determinando sobre la marcha, según cada asignatura y según las necesidades de los estudiantes. Y entonces la universidad se compromete en este sistema SUA a que se impartan los mismos planes de estudio, exactamente los mismos del presencial que en esta modalidad SUA, que se exijan los mismos requisitos de ingreso, permanencia y egreso, y entonces que los grados o títulos que se otorguen sean exactamente los mismos. Hoy en día, todavía, los títulos de las personas que egresan y se titulan de la modalidad SUA no especifican en qué modalidad se tituló uno. Y hoy en día sigue siendo, por lo menos en la UNAM, la modalidad que tiene mayor número de estudiantes después de la presencial, más que la distancia, con todo y el boom de las tecnologías, con todo y el boom de la moda, con todo y el boom de que todos queremos estar, dale duro con la computadorcita y el ratón, ¿no? Aún así, el SUA sigue siendo el segundo en matrícula en esta universidad. ¿Por qué? Pues porque muchas personas, puede ser que sigan una carrera, se reciban, empiezan a trabajar
y en algún momento de su vida profesional se dan cuenta que necesitan otro tipo de formación, que a lo mejor eligieron su carrera inicial porque su papá, porque su mamá, por la presión de la familia, porque percibieron que el mercado laboral era favorable, lo que ustedes quieran. Pero de repente se dan cuenta que necesitan una segunda carrera. Y en lugar de optar por una maestría, porque hay muchas personas que les da mucho susto el posgrado, todavía en nuestro país, entonces optan por una segunda carrera. Entonces, buena parte de esta gran matrícula de la educación abierta que ofrece la UNAM es una segunda carrera. Y ahí sí, Derecho se lleva las palmas, sin duda. Les gana a los pedagogos y a los psicólogos educativos. Entonces, bueno, la modalidad de abierta está basada, descansa fundamentalmente en el estudio independiente, en la disciplina del estudiante, en la autorregulación, utiliza materiales didácticos que en muchas ocasiones, tengo que decirlo, y es un horror, son fotocopias. Se trabajan mucho con antologías, que son pues resúmenes, recopilaciones de obras de muchos autores, y se supone que hay una serie de materiales diseñados específicamente para esta modalidad. Eso es muy difícil de cumplir, eso es muy caro, y sobre todo en una universidad cuyas fuentes principales de tensión vienen de la educación presencial. Los alumnos a distancia no toman instalaciones, ni cierran insurgentes, igual que los alumnos de las abierta, virtual, lo que ustedes quieran. Entonces, las presiones que ejerce este estudiantado son de un carácter muy distinto. Y entonces pues, piensan que tratándose de una universidad pública en la que prácticamente no se cobra matrícula, pues entonces no tengo por qué quejarme, aunque yo creo que sí deberíamos de quejarnos. Pero bueno, contempla, por lo menos en teoría, el acompañamiento de un profesor. Entonces, en la mayoría de las facultades y escuelas que ofrecen esta modalidad, las sesiones son sabatinas, entonces pueden durar toda la mañana del sábado, y entonces ahí se establece un vínculo personal, cara a cara, en donde el alumno sabe cómo se expresa el maestro, cómo es su voz, cuáles son sus gestos, su lenguaje corporal, y esas cosas que se vuelven elementos motivacionales bien importantes y que no siempre tiene la educación virtual. Porque no siempre hay sesiones, aunque haya la tecnología, Skype, videoconferencia, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Messenger, pero en el Messenger, bueno, hay una aplicación en donde te ves, FaceTime, perdón, gracias, FaceTime. Pero hay ocasiones en donde eso no se da y no se da nunca. Si acaso correos electrónicos, si acaso una participación en un foro, si acaso una participación en un chat, pero nada más. Entonces, pareciera que el tema de la motivación empieza a ser reconocido por algunas instituciones como un tema central para garantizar el éxito de estas nuevas modalidades no presenciales. Entonces, bueno, estas son las características con las que surge en el 72 la universidad abierta, por lo menos en la UNAM, y que después es seguida por otras instituciones, sobre todo instituciones públicas de educación superior. Y entonces, pues ahí va el SUA, ahí va avanzando, sigue vivo, sigue vigoroso, pero de repente con la novedad de que llegaron las tecnologías, las famosas TIC. Y no digo TICs porque para mí TICs es así, ¿no? O sea, es una cuestión de carácter nervioso. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación
Pues que llegaron y que no podían mantenerse fuera del espacio educativo. Entonces, ¿qué hacemos con las TIC? ¿Qué hace una universidad cuando más de la mitad de sus estudiantes traen al menos un cacharrito, una aplicación, un dispositivo con ellos en el salón de clase? Yo soy de una generación, soy mucho mayor que todos ustedes, soy de una generación en donde en la prepa no me dejaban entrar a los exámenes con calculadora. Y eso que apenas empezaban las Hewlett Packard, que sacaban raíz cuadrada y que... regla de cálculo sí. Eso, no, yo también. Regla de cálculo sí nos dejaban. Pero calculadoras no. Todavía en la facultad no existía Excel, pero había una cosa que se parecía, que se llamaba 4, con Q y doble T. Era un software para las computadoras tontas, esas que tenían 2 ranuras para discos de 5,5. Sí. Y entonces arriba se metía el programa y abajo se metían los datos, y entonces ahí así. Pues lo hacían a uno copiar los resultados, no los podía uno imprimir, los tenía uno que copiar en un bloc de columnas. Bueno, poco a poco, aunque no demasiado rápido, pues porque el personal académico y los docentes hemos ido envejeciendo, por más que se estén formando nuevos jóvenes en las normales, en la Universidad Pedagógica Nacional, en fin, poco a poco las tecnologías se fueron metiendo. Y entonces lo que sucedió fue que empezó a concebirse la educación a distancia. Como les decía yo, en México la primera institución que lanza un programa de educación a distancia es el TEC de Monterrey. Después lo siguen algunas otras instituciones, como la UNAM, públicas en su mayoría. Y entonces el modelo de educación a distancia enarbola unas banderas que no necesariamente tenía la educación abierta o el SUA, tales como la flexibilidad de espacio y tiempo. O sea, yo puedo estudiar en la sala de mi casa, en mi cama, en el baño, en un cibercafé, en una biblioteca, en el parque, mientras tenga conectividad. ¡Ay! Pequeño problema. Nosotros sabemos que no todo el territorio es territorio Telcel, pues no todo el territorio tampoco es territorio Infinitum, ni ninguna de las otros proveedores. Tenemos serios problemas de conectividad, por un lado, y por otro lado, la conectividad es cara, sigue siendo cara y lenta. Las 3 cosas, las 3 maravillas tenemos. Entonces, pues ustedes empezarán a dimensionar el problema de la educación a distancia en México. No tenemos dinero para hacer más escuelas. No tenemos dinero para formar a maestros, porque los maestros sí, en este caso, no pueden ser tan fácilmente improvisados. Hay que formarlos. No tenemos dinero para diseñar todos los materiales didácticos digitales que necesitamos poner en la red en una cosa que se llama plataformas y que permiten que los alumnos interactúen entre sí, con el maestro y con los materiales. De tal suerte que tenemos como círculo de comunicación entre estos que son los 3 principales actores, maestro, alumno y materiales didácticos. Entonces, pues está complicado. No solamente la conectividad es uno de los grandes retos, también la formación de los docentes, también la elaboración de materiales. ¿O qué? Vamos a estar importando todos los materiales que desarrollan en España, y entonces, o en Argentina, o en Chile, o en Brasil, y les hacemos la traducción. Imagínense ustedes el riesgo de que la única visión de la historia que se conozca sea pues la inglesa, o la gringa, o la rusa,
o la China se dan cuenta del peligro, de los grandes riesgos. Todos los materiales digitales, pues como los libros, tienen su propio sesgo, obedecen a una visión, a una cosmovisión de la vida, del mundo, de la historia, de la geopolítica. Entonces, no podemos permitir que sea una la visión que prive. Y ese es uno de los grandes riesgos que tenemos. Nos encanta ver series de la BBC porque están requete bien hechas. Pero yo no sé si todos estamos de acuerdo con su visión del mundo. Les estamos agradecidos, sí, porque nos ayudaron mucho a la paz mundial en la Segunda Guerra Mundial y detuvieron a Hitler. Pero una sola visión. Entonces, hay un riesgo de empobrecimiento del conocimiento muy grande cuando pensamos que podemos depender del trabajo que hacen otros. Es como si tuviéramos un solo libro de historia de México, un solo libro de la evolución del hombre, de la humanidad, un solo libro. Es el equivalente. Y entonces, pues eso, desde luego, a mí me parece que es un riesgo enorme y que empobrecería muchísimo el conocimiento. Y la bronca es que pues, se necesita mucho dinero. Se necesita mucho dinero para hacer materiales que sean agradables visualmente. Cada vez estamos más acostumbrados al sonido, al movimiento, a los colores. Y entonces, por eso nos encanta meternos a YouTube y nos encanta... ¿Saben lo que cuesta hacer eso? Es una lana. En verdad, se necesitan de muchos recursos y ese es el gran riesgo que tenemos en países con visiones tan cortoplacistas y tan empobrecidas como los nuestros. Pero bueno, entonces se supone que en la educación virtual, a distancia, e-learning o mediada por tecnologías, tenemos que tener también un acompañamiento de un docente. En el mejor de los casos, nos acompaña un docente que es el que nos puede resolver dudas sobre la materia en cuestión, el experto, digamos, en el tema que estamos estudiando, pero además nos debe acompañar otro docente o un tutor que nos pueda ayudar a saltarnos o a evitar los errores que cometemos muy a menudo. Estas modalidades, sobre todo cuando hablamos de educación superior, que requieren de mucho esfuerzo, de mucha constancia, de mucha disciplina, resulta que se contraponen con las obligaciones de una persona que trabaja y que en la mayoría de los casos tiene una familia. Entonces, los alumnos piensan que pueden estudiar sábado y domingo. Estudiar sábado y domingo significa sacrificar tiempo de esparcimiento, de diversión, de convivencia con la familia, de autoconsentimiento, en fin. Estudiar entre semanas significa alargar las jornadas laborales, en general para personas que trabajan, que es el grueso del perfil de los estudiantes que hacen carreras a distancia. Entonces, es muy importante que tengamos a alguien que de repente nos dice, no te metas a las 11 de la noche, me estoy dando cuenta. ¿Ustedes leyeron 1984 de George Orwell? Bueno, pues ahí hay un Big Brother, el de a de veras, no el de Televisa, sino el de a de veras. Las plataformas hoy en día son un Big Brother en serio. Yo me meto en una plataforma y si tengo los privilegios, que así se le llama, si tengo derecho a monitorearla, yo puedo ver a qué horas se meten los alumnos, cuánto tiempo duran sus sesiones, a qué horas cierran, si le dieron scroll a los materiales didácticos, a la pantalla, si avanzaron, si participaron en algún ejercicio de autoevaluación, si mandaron tareas, si no mandaron, cuánto tiempo les llevó a hacer la tarea desde que la vieron hasta que la enviaron, hasta que la subieron a la plataforma, en fin.
son unos chismosos. Y también las plataformas. Y también me permite ver, son unos chismosos los que monitorean las plataformas. Y también me permite ver la respuesta de los profesores. ¿Cuánto tiempo se tardó en contestar un email? A pesar de que los alumnos siempre tienen la urgencia de que uno les conteste 5 segundos después de que mandaron un email a las 3 de la mañana. Las tecnologías también nos han hecho como totalmente insensibles. Insensibles a las necesidades, pues, de los demás. Nos han dado la ilusión de que todo puede ser en el momento. Todo es inmediato, la respuesta es inmediata, el acceso es inmediato, ¿no? Y pues la verdad es que las cosas no son así, y si la conectividad no es buena, pues menos, ¿no? Entonces, estos sentidos de urgencia que las tecnologías nos han mal transmitidos, es como el teléfono celular. El teléfono celular nos hace creer que podemos encontrar en cualquier momento, cuando se nos ocurre, a la persona cuyo teléfono tenemos, y que entonces nos tiene que contestar, esté donde esté, a la hora que sea, quien sea. Es una cosa espantosa, de veras. Es una visión totalmente tergiversada de la realidad y del espacio y del respeto de los espacios vitales de los demás. Pero bueno, estos profesores que hacen ese tipo de monitoreo son fundamentales, porque pueden ir orientando a los estudiantes y previniéndolos de sentirse frustrados, de sentir que no avanzan, de ver que el semestre se está acabando, porque la flexibilidad pues nada más es en espacio y tiempo, porque hasta donde yo sé, todavía no hay estudios formales de educación superior en donde los semestres duren lo que uno se tarda en completarlos, en completar el temario. Hay un principio y un fin, y los semestres son fijos. Oiga, pero es que yo quisiera en los 3 meses de vacaciones que tienen a principio de año o en el verano, pues yo quisiera adelantar materias. No, eso no se puede. Y eso no se puede porque la gestión es complicada y porque desafortunadamente, y me van a disculpar si alguno de ustedes está metido en labores de gestión de estudiantes en sus respectivas dependencias o universidades, pero la gestión en nuestras universidades es muy lenta, está muy burocratizada, no hemos adelantado mucho, a pesar de que tenemos computadoras, se siguen manejando como máquinas de escribir. Nuestras secretarías usan Word y a veces centran las cosas con el espaciador, como lo hacíamos con la máquina de escribir, se los juro, yo lo he visto. Entonces, nos falta tanta capacitación para que la gestión se vuelva realmente eficiente y que realmente pueda ayudar a los estudiantes a avanzar, a reducir los tiempos, a minimizar la frustración. Terminé este curso y no lo aprobé bien, pues entonces lo vuelvo a cursar, faltaba más en este periodo vacacional. ¿Por qué no? Porque no se puede. Entonces la educación a distancia, en teoría, es maravillosa, es muy flexible, es lo máximo. Y además, yo me voy a especializar en un tema, el de la carrera que yo elija, pero además voy a salir aprendiendo muchísimo de TIC. Pues es un doble esfuerzo, es un doble aprendizaje. Desarrollaré no solamente competencias profesionales, sino también estas que se llaman soft skills, ¿no? Estas como habilidades suaves que tienen que ver con manejo de tecnologías para la interacción. Entonces, pues qué maravilla, tengo un plus. Yo recuerdo un estudiante que algún día me dijo, la universidad debería de decir en nuestros títulos que somos egresados del sistema a distancia,
porque entonces quien nos contrate va a saber que somos autoorganizados, que podemos disciplinarnos, que manejamos las tecnologías al derecho y al revés, que podemos organizar nuestro tiempo, que en fin, las dos vertientes, ¿no? Entonces, cuando la educación a distancia empieza a volverse una realidad en nuestro país, surgen tres tipos de ofertas, digamos, o de instituciones que pueden ofertarlas. La primera de ellas es que las universidades tradicionales, como la UNAM, como el POLI, como la UAM, como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que espero que ya esté acompañándonos, como la Autónoma de Nuevo León, muchas públicas empiezan a ofrecer los mismos programas que la presencial. Entonces, algunas de ellas puede ser que tengan, como la UNAM, una instancia centralizada en donde se desarrollan materiales, que también está encargada de formar a los profesores, en fin. En el caso de la UNAM es la CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia, que yo dirigí hace 4 años, bueno, el año pasado durante 4 años, y hay otras que no, que lo tienen descentralizado. Entonces, cada facultad y escuela, cada departamento, pues tiene que ver cómo le hace, lo cual puede garantizar una mayor diversidad, pero pues también una calidad dispareja. Los dos modelos tienen sus cosas a favor y sus cosas en contra. Hay otro tipo de universidades en las que decidieron que no tenía que correr los mismos canales que la educación presencial, que mejor se formaba una instancia paralela, como el TEC de Monterrey, por ejemplo, con su sistema virtual, o el TEC Milenio, ¿no? O la Universidad de Guadalajara con su sistema universidad virtual, es una pública y una privada, y entonces esas instancias paralelas tienen sus propios profesores, tienen sus propios planes de estudio, ofertan sus propias carreras, sus propios estudios y se manejan, digamos, de manera aparte. Incluso la gestión es distinta. Con sus bemoles también, desde luego, a favor y en contra, como en el primero. Y el tercer modelo que estamos viendo surgir, pues cada vez con mayor alarmante velocidad, porque es una moda el tema de las tecnologías, todo el mundo quiere estar subido ahí y todo el mundo quiere tener teléfonos inteligentes y con conectividad y todo el mundo quiere acceder a la red. Desafortunadamente, los accesos a la red son muy distintos en los países del primer mundo y en los países de los terceros y quintos mundos. Un estudio reciente de la OCDE, si a alguno le interesa, googleenlo, acaba de publicar la OCDE este estudio en el que hablan de la diferencia en el uso de las tecnologías. Entonces, no solamente es la brecha digital que separa a los que saben de los que no, sino también hay una brecha en el uso. En nuestros pobres paisitos se usa para chacotear, para comunicarse, para el divertimento, si acaso unos cuantos para hacer la tarea, pero sobre todo es como medio de comunicación social. En los países del primer mundo no, fundamentalmente se usa para buscar información, para aprender. No me voy a meter aquí porque eso fue del curso pasado o antepasado, en las diferencias de género también, cómo usamos diferentes las tecnologías hombres y mujeres. Hay mucha bibliografía sobre el tema, pero sí es importante que ustedes conozcan estos tres tipos fundamentales de universidades que están surgiendo. El tercero es de estas que surgen directamente a distancia. La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG, es una de ellas. La UNIVIM, la Universidad Virtual de Michoacán,
es otra. Hay un montón de universidades públicas y muchísimas más privadas que surgen así. Algunas con planes de estudio formalizadas, en fin, con su REBOE, que el REBOE desde luego pues es como un sello que no garantiza nada, pero digamos que es el permiso que da la SEP a ciertos organismos que se llaman universidades y que distan mucho de ser universales, entonces que no son universidades y que ofrecen educación superior a distancia, con todos los riesgos que eso conlleva. Entonces, esas universidades surgen así. Uno supondría que tendrían mayor flexibilidad, uno supondría que pueden superar muchos de los obstáculos que tienen las presenciales, porque les faltan profesores, porque no pueden formar a todo el mundo, porque echan mano de los profesores de la presencial y los improvisan para que participen en el SUA o a distancia, en fin, estas surgen así. No necesariamente les va mejor. Y no necesariamente les da mejor porque yo creo que lo que tienen en común todas estas universidades es la separación física entre maestro y alumno. Entonces, después de que se privilegió la presencia áulica en las universidades y en la educación presencial, estas nuevas modalidades lo único que comparten es la diferencia en tiempo y en espacio, nada más. Entonces, hay realmente muchos problemas cuando uno se mete a rascarle a los planes de estudio, a los materiales didácticos, al compromiso de los profesores, porque de repente hablar de evaluación ya se volvió muy complicado, ya se volvió pues un tema casi tabú. Y sin embargo, si queremos hablar de educación, entonces tenemos en algún momento que hacer algún tipo de evaluación. Esta heterogeneidad, bueno, ya lo leyeron ustedes, no se los tengo que volver a leer yo, pero con las dificultades que tiene el sistema educativo mexicano, realmente cuesta mucho trabajo tener una planta docente en serio. No alcanza para pagar y para contratar a todos los maestros que se necesitan. Muchas universidades piensan que la educación virtual, pues es virtual. ¿Cómo que necesitan profesores? Pero ¿cómo? Pues si es virtual, si no va a haber clase. Y yo creo que si en algún lugar se vuelve más imprescindible la presencia de un docente, es en esta educación mediada por tecnologías, por la parte motivacional, por la resolución de dudas, porque no es tan fácil que uno se abra con un compañero que uno no conoce y le diga, oye, fulanito, ¿estás conectado? No entendí esta unidad. Mientras que en un salón de clase, pues más o menos fácilmente uno se acerca y dice, oye, ¿entendiste eso que acaba de decir el profe? ¿No? Bueno, a veces no, pero puede ser más fácil en lo presencial. Entonces, un tema verdaderamente importante, además de los contenidos digitales, es el de los profesores, y muchos de estos profesores son profesores por hora, no se respetan las leyes laborales en este país, entonces no tienen prestaciones, en fin, es realmente un problema y un reto enorme hacer que estas universidades o que estas modalidades tengan el rigor, adquieran el rigor y la formalidad que debieran tener por tratarse de estudios de educación superior. Las necesidades educativas de hoy, y esa es una de las razones por las que la educación no presencial está multiplicándose y se ha ido ampliando, pues son estas. Cada vez habemos más viejitos, el peso de la población
mayor de edad cada vez es mayor, cada vez tenemos menos jóvenes. La pirámide poblacional, que en los 70s y en los 80s era una verdadera pirámide, ahora ya se volvió así, como barrilito, con una base muy chiquita, y entonces eso impone nuevas demandas y nuevos jaloneos, digamos, al interior de las instituciones de educación superior. Porque va a llegar un momento en que no lleguen, a pesar de que la escolaridad promedio en México es de 9.2 años, va a llegar un momento en que ya no haya tantos estudiantes demandando educación superior. Y ese momento va a llegar más pronto que tarde. Después, las mujeres nos hemos incorporado a la educación, nos hemos incorporado al sistema de educación superior y en algunos casos estamos ocupando más de la mitad de la matrícula en algunas carreras, sobre todo las tradicionalmente femeninas. Es otro tipo de demanda, no necesariamente sobre los mismos campos de conocimiento que las de los hombres. También tenemos que reconocer que hay obsolescencia en el conocimiento y entonces que las personas cada vez más requieren y demandan más educación. Lo que les decía de las razones por las que el SUA sigue siendo tan vigoroso, pues porque los nichos profesionales se van agotando y entonces de repente, pues sí, yo estudié para contador, pero no, los contadores todavía tienen mucha chamba. Pero bueno, ahora yo estudié arquitectura y ahora necesito ser abogado. Entonces, pues bueno, se van agotando algunos nichos profesionales y entonces la gente busca otro tipo de opciones y naturalmente las dificultades económicas que tiene el gobierno por un lado, las personas por otro, que necesitamos educación para financiar nuestra propia educación o el sistema educativo mexicano. Entonces, si partimos de la educación presencial, pasamos a la abierta, incorporamos las tecnologías, pasamos a la distancia, ¿hacia dónde podríamos pensar que se está dirigiendo el sistema educativo nacional? Pues pueden ser muchas las consideraciones y muchos los escenarios que pudiéramos dibujar o considerar sobre para dónde vamos. Pero yo creo que una de las opciones que suenan bastante factibles son, por un lado, atraer una mayor población, incorporar a personas que de manera presencial nunca podrían haber hecho estudios universitarios. Tenemos también que darle mayor educación a los que ya se les pasó el momento y los nuevos modelos educativos, la mezcla, la multimodalidad, digamos, pueden ser una opción viable para esto, pero yo creo que también estos nuevos modelos educativos nos permiten empezar a pensar en una educación mucho más personalizada. ¿Ustedes han oído hablar de todas estas técnicas que se llaman Big Data? Que ustedes, me imagino que todos navegan por internet y entonces pues un día se meten a buscar boletos de avión para ir a Acapulco porque a lo mejor se van a ir a pasar la Navidad a Acapulco. Y durante los siguientes 6 meses, ustedes cada vez que se metan a esa computadora les van a estar recordando el viaje a Acapulco. Y entonces nuevas ofertas, y los hoteles en Acapulco, y qué hacer en Acapulco, y los restaurantes en Acapulco, y nuevas aerolíneas a Acapulco, y más vuelos a Acapulco. Y llega un momento que digo, ya no quiero saber nada de Acapulco, por el amor de Dios, déjenme de perseguir. Bueno, eso es Big Data. Van juntando nuestros datos, saben cómo utilizar.
please enter conference ID, followed by the pound sign, or press the pound sign to create a new conference. Welcome to the conference. De estas formas de personalizar la educación, podríamos redignificar las opciones técnicas. CONALEP falló. Fallaron todas las CETIS, CEBETIS y todas estas instituciones que ofrecen opciones técnicas, porque en la familia mexicana todo mundo sigue queriendo tener un licenciado o un hijo en la universidad. Es una aspiración. Es también, desde luego, un derecho. Así lo establece la Constitución mexicana. La educación es uno de los derechos de este. Pero, sin embargo... Bienvenido a la conferencia. No se cumple. Tan no se cumple que nuestra escolaridad promedio es de 9.2 años y que seguimos teniendo desde hace no sé cuántos años más de 5 millones de personas que no hablan español, analfabetas, siendo que la educación es un derecho. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas tecnologías? Pues a lo mejor pensar en opciones que se ajusten un poco más al perfil, a las actividades, a la edad, a los intereses de cada persona. Que tengamos instituciones educativas que puedan ofertar esta educación personalizada, pues todavía más complicado. Si no hemos logrado tener una educación realmente flexible y que los estudiantes puedan cursar tantas materias como quieran o puedan, cuando quieran o cuando puedan, cuando no hemos logrado flexibilizar más allá del espacio y tiempo la educación, pues está muy difícil que las instituciones como las conocemos y más las de gran trayectoria, las de gran prestigio como esta, como la UNAM, nos cuesta mucho trabajo moverla, nos cuesta mucho trabajo transformarla. En verdad, cuesta mucho trabajo, pero también cuesta mucho dinero. Y el año que entra ya nos dijeron de qué tamaño viene el recorte para la educación, ¿no? Entonces, pues bueno, no podemos cantar victoria. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que seguir considerando de qué manera, con diferentes combinaciones de todas las modalidades que tenemos a la mano y que ya las instituciones de educación superior han puesto en marcha, ¿cómo podemos aumentar la matrícula? ¿Cómo podemos llegarle a personas que de otra manera no podrían estudiar? ¿Cómo podemos modernizar nuestra universidad? ¿Cómo podemos modernizar todo el sector educativo? Y modernizar no es nada más comprar computadoras, o como hicieron a principios de este sexenio, regalar tabletas. Ahora se llama Enciclomedia, ahora se llama Aprende 2.0. Pero bueno, ¿qué uso le podemos dar? Enciclomedia, entre paréntesis, tiene unos materiales educativos divinos, es precioso. El escándalo que hubo alrededor de Enciclomedia no fue por los contenidos y no fue por cómo se hicieron estos materiales, sino cómo se comercializaron. Pero los contenidos, por suerte, que no sabe leer rescató los materiales de Enciclomedia y ahora están disponibles en el nuevo programa Aprende 2.0. ¿Por qué no pensar que las universidades también podrían, antes le llamábamos educación continua, y se supone que la educación continua era la que seguía después de la profesionalización, después de que nos titulábamos de algo, de alguna carrera, la educación continua para mantenernos actualizados. Hoy en día la educación continua pues no es nada más para los que ya se titularon, es una educación realmente a lo largo de toda la vida y tiene pues de todo. Durante mi gestión en la CUAED yo firmé un convenio con una plataforma para ofrecer cursos masivos gratuitos que se llama Coursera, la plataforma, ustedes no sé, veo que algunos la conocen, www.coursera.org.
Hay montones, pero montones de cursos que no se necesita tener un título para cursarlos. Yo he hecho varios y la verdad, yo aprendí a programar R, por ejemplo, con un curso de Coursera, que es análisis estadístico. Maravilloso. Entonces, tengo una nueva habilidad gracias a ese tipo de cursos. ¿No creen que podríamos pensar en nuevos perfiles profesionales distintos a los de pedagogo, abogado, no voy a decir psicólogo, pedagogo, abogado, contador, actuario, yo soy actuaria? ¿No podríamos empezar a innovar y no es nada más por responder a las necesidades del mercado laboral, que creo que sí, ahí lo tenía, porque entonces estaría difícil sostener una carrera como filosofía, ¿no? No es nada más eso, es considerar en qué momento se encuentra la educación de nuestro país, en qué momento se encuentra en términos de educación la población de nuestro país, y entonces que nuestras instituciones educativas puedan flexibilizar sus esquemas de trabajo, puedan flexibilizar su oferta y atender. En esta universidad se nos llena la boca cuando decimos que la sociedad a la que nos debemos. Pero de veras nos debemos a esa sociedad porque con el pago de los impuestos funcionamos. Entonces, ¿por qué no pensar en flexibilizar esos esquemas, en flexibilizar esos perfiles profesionales? Y entonces que alguien se pueda convertir en, no sé, en qué, si toma 5 cursos de estos, si toma 8 cursos de esto otro, y ir juntando, pues no son corcholatas, son diplomas que certifican que yo tengo esta habilidad, que sé hacer esta cosa. Entonces, yo creo que ese es un gran reto para las instituciones educativas, sobre todo de educación superior, cuando estamos viendo que sí, la matrícula va a seguir creciendo todavía un rato, pero no durante demasiados años. ¿Por qué no empezar a considerar otro tipo de perfiles? Post-bachillerato, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso presupone un cambio, no sé si es de paradigma, yo de repente con la palabra paradigma soy medio cuniana y entonces a lo mejor soy muy estricta, pero se trata de un cambio en el perfil de las instituciones de educación superior, ¿no? Se trata también de atender un poco la oferta del mercado laboral, se trata de darle oportunidad al aprendizaje. Todos tenemos la capacidad de aprender. Entonces no tenemos que estar encerrados en un salón, no tenemos que estar pegados 8 semestres para salir con un título. Hay diferentes maneras de lograrlo, diferentes maneras de hacerlo sin abaratar las profesiones, sin tomarle el pelo a los estudiantes, ojo, sin tomarle el pelo a la población. Y yo creo que también tiene que ver con este cambio del aprendizaje memorístico de 8 materias al semestre, que yo no sé realmente, no me explico todavía cómo pude hacer una carrera llevando 8 materias al semestre. Es una idiotez, perdónenme, pero que me disculpen todos los cuerpos colegiados que intervienen en la aprobación de los planes de estudio, pero es la verdad. Si estamos pensando, si estamos queriendo, si por lo menos en el discurso hablamos de la sociedad del conocimiento, yo creo que las instituciones de educación superior se tienen que transformar. Y las tecnologías, la multimodalidad, nos pueden ayudar en ese proceso de transformación. Estos nuevos ambientes de aprendizaje en los que pienso tienen esas características: flexibilidad, ampliación de cobertura, diferentes, una gran variedad de métodos de enseñanza, uso
intensivo de la tecnología, yo creo que ya muchos lo hacemos, y no pensemos nada más en la tecnología esta. Pensemos, esa que antes estaba en mi teléfono, antes de que se callara. También en la tecnología como la televisión. O sea, podemos hacer uso de muchos dispositivos, de muchas opciones, de muchos modelos pedagógicos y de muchas concepciones de educación con lo que ya tenemos. Y finalmente, pues eso nos permite, desde luego, una cierta economía de costos, porque no vamos a necesitar construir ni más salones, ni más auditorios, ni más cosas, porque podremos tener otro tipo de reuniones, no presenciales, ¿no? Quiero darles unos cuantos datitos de cómo anda la educación abierta y a distancia en México. La matrícula en la parte superior es técnico superior universitario, que es un nivel de estudios que ofrecen muchas instituciones de educación superior. Después, licenciatura en educación normal, como lo ofrece la Universidad Pedagógica Nacional, y licenciaturas universitarias y tecnológicas, como las conocemos de manera regular. Fíjense ustedes, en el primer renglón aparecen el total de las opciones como las reporta la SEP y ANUYES. Estos datos son de ANUYES para el ciclo escolar 2015-2016. Ahorita estamos en el 2017, ¿sí? Entonces, ese ciclo 2015-2016. Están recién saliditas del horno. Tenemos una matrícula total de escolarizado y no escolarizado de 3.915.000 estudiantes, de los cuales pues más o menos mitad y mitad, un poquito de más hombres que mujeres, ¿no? Están inscritos. El renglón oscurito, que dice no escolarizada por las aberraciones que ya les comentaba yo antes, son estas modalidades abiertas y a distancia. Esa es la matrícula. Esto quiere decir que a nivel técnico superior universitario y licenciatura, con todas sus opciones, la matrícula de la educación superior abierta y a distancia es del 13%. ¿Es mucho o es poco? Pues dependiendo del cristal donde se mire. Si consideran, claro, pues el vaso puede estar medio lleno o medio vacío, es lo mismo. Pero si una de las promesas de la educación no presencial era incrementar la cobertura, darle oportunidad a todos los que no la tuvieron, la verdad, todo lo que hemos venido diciendo, pues realmente lo estamos cumpliendo de manera parcial. Pero un caso un poquito distinto es el de aquí abajo, que es el posgrado. Incluye especialidad, maestría y doctorado, en donde a nivel global la educación abierta y a distancia aporta el 28% de la matrícula. ¿Qué quiere decir posgrado? Mayor edad en general, ¿no? Que la licenciatura en general, ¿no? Y también quiere decir personas que ya tuvieron algún tipo de experiencia laboral en general, ¿no? Entonces estamos atendiendo un sector de la población con ciertas necesidades y eso está muy bien. Lo que está muy mal es quién ha venido financiando ese crecimiento de la educación. Porque hace 10 años no había, y ahora ya tenemos 13% en licenciatura y 28% en posgrado. Y entonces les quiero mostrar este cuadrito en donde comparamos la matrícula pública y privada. Bueno, no, ese es el egreso nada más.
el egreso de hombres y de mujeres egresados total del sistema público de educación no presencial, abierta y a distancia, es el 39.9% de la matrícula global. Mientras que de titulados es el 40.7%. Fíjense ustedes la comparación con el privado. El privado tiene un 60% de egresados total y un 59.3% de titulados total. Si suman el 36.2, este 36.2 con el 63.8, me da el 100%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en todos los casos, la educación privada es la que se está llevando las palmas. ¿Ya se dieron cuenta? Qué impresión, ¿no? Qué impresión. Bueno, a mí me impresionó muchísimo esta cifra. Y más me impresionó, estas son cifras que están en el portal de ANUYES y que están disponibles para cualquiera que las quiera revisar. El posgrado, público y privado. Fíjense ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ese 80.5 de egresados total y el 75.4 de titulados. Algo no está bien, ¿verdad? Algo no está bien. Entonces, pues la pregunta que surge, que es como inevitable, es, pues, ¿qué onda con estas instituciones? ¿Quiénes están dando estos títulos y estos grados? ¿Quiénes están siendo capaces de atraer a toda esta población que paga para obtener sus títulos o sus grados? Pues fíjense ustedes, esta tablita a mí me encanta, porque en esta tablita lo que puse son las entidades federativas con mayor número de instituciones de educación superior abierta y a distancia. Y entonces me pareció interesante comparar el número de instituciones en función de la población del estado, el porcentaje de la población nacional que representa la población de cada estado, la escolaridad promedio de cada estado, la matrícula a distancia de licenciatura y posgrado en cada estado y el número de instituciones que ofrecen educación abierta y a distancia en tal estado y el PIB per cápita de cada estado. Saquen sus conclusiones. ¿Ya vieron este 105? ¿Ya vieron de qué estado es? 105 instituciones, entonces por lo menos 105 programas de estudio distintos. Desde la Universidad del Río, por aquí paso, hasta la Universidad mi guadalupana querida, hay unos nombres que uno no da crédito, pero son 105 instituciones de educación superior que tienen REVOE, que ofrecen estudios superiores. ¿Nos empieza a quedar claro el panorama de la educación superior abierta y a distancia en México? ¡Qué riesgos!, ¿no? ¡Qué riesgos tan grandes! Bueno, a mí me parece tremendo. La Ciudad de México, que es la que tiene el porcentaje más amplio de población nacional y que tiene la escolaridad promedio más alta, 11.1 años de escolaridad, que son 6 y 3, 9, prepa incompleta, ¿no? Esa tiene menos instituciones de educación superior que ofrecen a distancia que Chiapas.
pues hay algo raro. Huele mal, ¿no? Huele mal. Y entonces la pregunta necesaria es esta. ¿Quién controla la calidad de esa oferta educativa? ¿Quién la controla? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se asegura la calidad? ¿Se certifica? Pues les cuento que si ustedes están pensando que nadie, están en lo correcto. Ya no quieren, ya quiso. No sé cuánto alcancen a ver de este cuadro, pero hice un esfuerzo de síntesis mayúsculo y lo que estoy planteando ahí es el marco y le debía haber puesto comillas a lo de regulatorio. El marco regulatorio, pues partimos desde luego de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo 3 constitucional se asienta todo lo relacionado a la educación. Luego tenemos una Ley General de Educación y tenemos 2 acuerdos, el 243 y el 279, que son los que dan el permiso, la bandera verde, digamos, la luz verde, para que cualquier changarro con una televisión se llame universidad. De veras. Bueno, no tan así, pero sí es así. Y entonces, bueno, la ley orgánica del Consejo de Ciencia y Tecnología, que es la que regula el posgrado y qué sé yo, los posgrados que tienen derecho a becas y que quieren estar en el padrón de excelencia de CONACYT, ¿no? En el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Acá están los artículos constitucionales que tienen que ver con los derechos de autor, acá está todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, que está relacionado con la formación de científicos y tecnólogos, que son las becas de CONACYT, la Secretaría de Educación Pública, y finalmente terminamos en normatividades o normativas. Alguien me dijo que la palabra normatividad no existe y yo no lo he checado en la RAE, pero bueno, las normativas institucionales. Entonces, pues en realidad lo que esto quiere decir es que depende de cada quien asegurar o no, ponerse a pensar o no en la calidad de la educación que ofrece. Para asegurar la calidad y la eficiencia, a mí me parece que es necesario que se establezcan criterios, estándares de calidad que sean muy precisos y que tengan como marco, digamos, pues los distintos programas de estudio, los planes de estudio, los títulos que se ofrecen, la planta docente, los materiales educativos, los recursos informáticos, desde luego, la infraestructura, pues prácticamente casi todo lo que evalúa el CONACYT. Y yo tengo que decir, por cierto, que CONACYT ha hecho un gran trabajo, acepta en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, posgrados a distancia. En el 2000, creo que fue el año antepasado, el CONACYT publicó un documento que se llama Marco de Referencia para la evaluación y seguimiento de programas de posgrado en la modalidad no escolarizada. Le tuvieron que ponerlo no escolarizado porque así lo dice la ley. Aunque sean escolarizadísimos y tengan tantos semestres y la maestría dura 4 semestres y se tiene que hacer así y tantas materias por semestre, no escolarizado. Pero así se llama el documento y ese documento se ha venido transformando. La última versión es la de este año, que está en el portal de CONACYT, ustedes lo pueden checar, y ahí se establecen criterios, estándares mínimos para que los programas a distancia puedan formar parte del Padrón Nacional. Pero es prácticamente lo único que existe. Lo único que existe. Entonces, pues la pregunta... La pregunta, ¿quién controla? ¿Cómo se controla? Pues para el posgrado, si a alguien le interesa tener apoyos de CONACYT, CONACYT ya dijo cómo.
¿qué porcentaje de todos los programas de posgrado que se ofrecen en nuestro país participa en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT? Pues como el 15%. Entonces, educación superior abierta y a distancia requiere, demanda, vamos, es impostergable que se haga ya un esfuerzo por hacer un marco regulatorio, por hacer todo el marco normativo, digamos, y legislativo que la regule. No puede ser que Chiapas tenga el doble de instituciones que tiene la Ciudad de México ofreciendo educación superior. No puede ser. Entonces yo creo que el tema de la calidad va a seguir siendo un asunto pendiente, y junto con la calidad, el aseguramiento de la calidad, la certificación de los estudios, la acreditación de las instituciones para impartir esos estudios. Entonces, ese es un gran vacío, es un gran pendiente de nuestro sistema educativo que enfrenta muchos de los desafíos que hemos venido hablando a lo largo de que empecé a usar el micrófono, que ya va a ser un buen, y entonces ya estoy terminando. Yo creo que tenemos 4 desafíos importantísimos, que son los retos que tienen que ver con cómo yo visualizo las perspectivas de la educación y de las instituciones que ofrecen educación superior abierta y a distancia. Uno tiene que ver con la legitimación de la modalidad. A las personas nos cuesta mucho trabajo pensar que si alguien está en la computadora está estudiando, porque generalmente la usamos para chacotear. Pues es la verdad. Y cuando buscan los chicos información, buscan en el rincón del vago, no se meten a Elsevier, se los juro que no. Entonces tenemos que visibilizar la calidad mediante procesos de acreditación, de evaluación continua, permanente, de certificación, pero yo creo que también tenemos el gran reto de modificar la percepción de la población de que, como es una opción que empezó a funcionar principalmente para personas como una segunda oportunidad para estudiar, que eso no sea equivalente con que sea una opción de segunda categoría, de segunda clase. Porque tiene todo para ser de primera. Y tenemos, sobre todo instituciones como la UNAM, yo creo que tenemos la obligación de volverla de primera. Mejora de la calidad. Bueno, ya dije que visibilizar la calidad, lo repetí arriba y abajo, perdón. Establecer mecanismos de mejora continua, que ya lo había yo dicho, y favorecer la creación de instancias para fortalecerla. Y para fortalecerla, pues unas de esas instancias pudieran ser las que verifiquen, las que certifiquen la calidad, y yo creo que ahí ANUYES podría jugar un papel muy, muy importante. Otro, la competencia tecnológica. A los jóvenes les gustan mucho las tecnologías, les encanta tener ahí los cacharritos y estar tecleando y estar, bueno. Entonces, a mí me parece que en algún futuro no muy lejano, la competencia entre la educación presencial y la educación mediada por tecnologías va a ser una competencia bien dura y desleal, digamos, ¿no? Entonces, si no nos ponemos pilas, yo creo que lo que las universidades deberían hacer, con un compromiso con la mejora también y con la modernización, es mezclar. Y entonces que la educación presencial tenga mucho de uso de tecnología y las incorpore. Y el estudiante pueda ir y venir y tenga esta flexibilidad para estudiar donde sea, cuando sea, en el año, geográficamente,
y también en materias específicas o temas específicos. La flexibilización, bueno, es un poco hablar de la flexibilización de las fronteras que separan la educación presencial de la no presencial, me falta una L, y yo creo que lo que tenemos que hacer es esfuerzos para atraer a un mayor número de alumnos, pero también a un grupo más diverso, como decía yo antes, cuando hablábamos de la personalización de la educación. El último desafío del que no he hablado y que seguramente ustedes están conscientes porque también seguramente se han enterado, han recibido en su correo electrónico millones de anuncios de instituciones, muchas españolas, pero de nacionalidad diversa, de venga a estudiar una maestría en 6 meses con nosotros. Todas las Patito o las Little Duck, si es en inglés, ¿no? Todas ofrecen programas a distancia. Ese es un peligrazo. Ese también es un peligro enorme. Estamos abaratando la educación superior. Y eso tampoco está siendo controlado porque no tenemos un marco regulatorio. Entonces, hay una internacionalización de la educación superior para bien y para mal. A mí me parece fantástico que los estudiantes puedan hacer estancias en el extranjero y que estudiantes extranjeros vengan y convivan con uno y entonces modifican el comportamiento de los grupos. También podemos hacer movilidad virtual. Durante mi gestión en la CUAED hicimos movilidad virtual con la UNED de España en 2 carreras, Pedagogía y Derecho. Entonces estudiantes españoles tomaron nuestras materias con profesores mexicanos a distancia y estudiantes mexicanos tomaron materias de ellos a distancia. Y las evaluaciones fueron mucho mejor de lo que nosotros ofrecíamos que lo que ofrecían los españoles. Pero bueno, ese fue un ejercicio piloto que yo quise apostarle y que me pareció que era muy interesante. Yo creo que eso se puede hacer. Eso es muy bueno sobre todo en instituciones con serios problemas de endogamia. Y hay muchas instituciones jóvenes que están contratando a sus propios egresados. Eso es endogamia. Traer estudiantes de otro lado, en una de esas invitar a profesores a que den otra asignatura, es ampliar el microscopio y cambiarlo por un macroscopio. Entonces, eso beneficia a las instituciones, beneficia al proceso educativo. Y yo creo que también tenemos que tener cuidado porque la enseñanza a distancia se volvió una moda. Todo el mundo tiene que ofrecer cosas virtuales y entonces es una moda que viene por oleadas y entonces todo el mundo quiere tener y quiere hacer y todo el mundo tenía que tener aparatos de videoconferencia y todo. Y ese no es el tema. El tema es saber usar las tecnologías disponibles con fines educativos. Entonces, yo espero haberles generado muchas dudas, espero haberles aclarado algunas otras y les doy las gracias por su atención. Con esta lámina termino. Muchas gracias. Bien, ¿les parece que hagamos un receso? 15 minutos, nos vemos aquí de nuevo a las 7, dando tiempo para que los colegas de las sedes a distancia puedan mandar. Ahora, quisiera hacer, si me lo permites, 3 cuestiones que de bote pronto aquí me surgen. Bueno, una es, yo soy psicólogo experimental, yo hago modelos animales, mi capacitación básica fue en la formulación de descripciones cuantitativas de comportamiento animal. Soy psicólogo. Sí, pero eso no quita que creo que a la tecnología hoy en día le hace falta psicología, le hace falta pedagogía. Sí, me llamó la atención que aquí, en la presentación, uno de los desafíos, por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo, estamos simplemente reproduciendo, gracias a la tecnología, que nos lo permite, un modelo pedagógico totalmente obsoleto, que es la exposición. Ya lo hemos platicado varias veces. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho más pedagogía de la tecnología, que estamos un poco lo que estás planteando. Es decir, hace falta investigar de qué manera yo esta tecnología la puedo aplicar para resolver los problemas de aprendizaje que enfrentamos.
Durante 1 hora, hora y media, durante 15 semanas, ustedes se han tenido que soplar una conferencia de un experto y muy bien, una buena conferencia y todo. En las sedes, lo hemos estado viendo a través de las pantallas, la gente ustedes tienen la ventaja de tener aquí en la presentación al ponente y hay una cierta interacción. A través de una televisión durante hora y media es complicado y eso exige mucho de un estudiante. Lo platicábamos con Imanol en términos de que hemos tenido que aprender a aprender de ese tipo de forma, de exposición. Y es una habilidad que muchas veces no la sabemos. Entonces, para mí el reto es eso. Y lo retomo simplemente porque creo que hace falta más pedagogía. No es que los pedagogos se hayan desvirtuado. Yo creo que hay una pedagogía muy eficiente que hace falta que la sigamos aplicando. Entonces, lo pongo aquí como tratar de provocar para la siguiente fase de la discusión. Y la última cuestión que tiene que ver con los retos estos de la educación a distancia. El modelo de universidad abierta que tiene esta universidad lo elaboró un psicólogo. Es decir, se lo copiamos a un psicólogo norteamericano que lo implementó en Brasil, un poco alrededor de los 70, un poco antes de que don Pablo. Y empezó en la Facultad de Psicología este modelo del SUA, que en su momento fue muy eficaz, muy eficiente y además revolucionario. Es decir, la psicología sí puede aportar, independientemente de que yo no soy psicólogo educativo, soy psicólogo, ahora sí que animal. ¿No? ¿No? Muchas gracias.